y luego a continuación hicimos el SEM, ¿no es cierto? El SEM es un resumen de reglas procesales. ¿Por qué? Porque yo le voy a enseñar las 8 reglas procesales más importantes para poder dominar un PC. Las primeras 4 que hemos intitulado así: presupuestos procesales, pero se dejó eso porque dañaba, ¿no?, la idea del niño, ¿no? Lo humillaba. Entonces ahora el castigo ya no. Pero yo me acuerdo que yo decía burro con el gordo. El SEM, como ya hemos visto, es un resumen. Al SEM le podemos llamar las 3 características procesales más importantes del SEM, de los PC. Todo la base jurídica que figura del SEM ha sido extraída, como ya hemos precisado, de los EPCOM. Entonces, los PC tienen esa característica. Uy, que es justo la misma de edad. ¿De dónde surgen estas 8 reglas? Que están en la página 26 a 31. Ya antes de la práctica, que apenas dura 20 minutos, interligada, vamos a hacer el último tema de teoría, que es las reglas procesales. Y entramos ya a la carnecita, que es las reglas procesales. Todo página 26, en tu separata. En tu separata, de página 26 a la 31, están las 8 reglas procesales más importantes para poder dominar un PC. ¿De dónde se extraen esas reglas? Con el instituto, lo que hemos hecho con el instituto es identificar los 8 errores más comunes o causas más comunes por los cuales una demanda PC es rechazada. Los 8 errores más comunes por los cuales una demanda PC es rechazada. Entonces, esos 8 errores más comunes hemos querido trasladarlo a un esquema para que así el alumno pueda identificar los 8 errores más comunes y no los cometas. Si tú cumples estas reglas, tienes un 90% de garantía que tu demanda PC va a ser admitida. El otro 10%, ¿de quién depende? De ti. Si no sabes redactar, no sabes armar la demanda, te la vamos a rechazar. Pero esta es la parte neural. Esas 8 errores más comunes por las cuales se rechaza una demanda PC, hemos querido agruparlas en 2 grupos, para ser más didácticos. A los primeros 4 errores más comunes hemos llamado presupuestos procesales. Y los otros 4, reglas. ¿Por qué la separación? Porque hemos identificado con el instituto que hay una diferencia de temporalidad. Estos 4 errores más comunes se dan al momento de armar el caso. Y los otros 4, las reglas de oro, son errores que se dan al momento de la interposición misma de la demanda. O sea, aquí, 4 errores al momento de armar el caso. Ponte que cumpliste esto bien, perfecto. No basta, ahora tienes que cumplir estas otras. De nada te vale armar esto bien y se puede fallar. Entonces, esto se da al momento de armar el caso. Y una vez armar el caso, esas otras 4 errores se dan al momento de
de estas 8. El CEN es una sustancia, por eso hay que terminar primero bien el CEN. Es un resumen de estas 8. El CEN viene a significar las 3 características procesales más importantes de los PC. Los 3 rangos procesales más que individualizan y que le dan un tratamiento especial privilegiado a los PC. Los 3 rangos principales son estos 3. A ver todos, recordando, los PC son sumarísimos. ¿Por qué? Fundamento. La base jurídica, artículos 19. Muy bien. Los PC son excepcionales o residuales. Explicación. Exige agotamiento de las vías previas. Base jurídica. Son 2. Regla general. Artículo 5, inciso 4 y 45. Excepción. El artículo 46. Y por último, los PC son menos formales. Explicación. Prevalencia sobre la tutela del cuerpo. Eso se reconoce como el principio de Elasticidad. base jurídica. 42, último párrafo. Muy bien. Entonces, esas 3 características que vemos acá son las 3 características más importantes y que caracterizan, individualizan y diferencian a los PC de los procesos ordinarios. Con más detalle, las tenemos acá. Muy bien. Vamos entonces a ver rápidamente, hasta acá no vamos a llegar, para nivelarnos con toda la lección. Eso ya después del parcial. Léase, caballero, la primera. El primer presupuesto. Rango constitucional del derecho afectado. Pregunta, ¿el derecho afectado tiene el rango o es realmente un derecho constitucional? Precisando que el artículo 38 del CP-CONS establece que no produce el amparo en defensa de un derecho A, que carece de sustento constitucional directo, o B, que no está referido a los 2 aspectos constitucionalmente protegidos del mismo. Debe recordarse que también están protegidos los derechos constitucionales no escritos, también denominados derechos conexos, derechos fundamentales análogos o cláusula de los derechos no enumerados, previstos en el artículo 3 de la Constitución. Muy bien, quería agregar, con ustedes hicimos la clasificación de los derechos fundamentales, ¿no? El esquema, que se dividen en 2 clases, ¿no es cierto? Y te agregar, ¿lo tenemos? Clasificaciones no tenemos. Derechos fundamentales se clasifican en 2 grandes grupos. Definimos derechos fundamentales, ¿no es cierto? ¿Definimos? ¿Cómo? Derechos fundamentales no hizo. Los derechos fundamentales se dividen en 2 clases, o 2 grupos. Unos son materiales y otros son procesales. Ya, muy bien. Vamos rápido. Derechos fundamentales, definición. Son aquellos presupuestos o condiciones básicos y esenciales o esenciales que se debe proteger de una persona para que ésta pueda desarrollarse de modo normal al interior de una sociedad. Para que ésta pueda desarrollarse de modo normal al interior de una sociedad. ¿Quiere que le traiga otra? Muy bien. Entonces, los derechos fundamentales, otra A, punto seguido. También se les denomina derechos humanos positivos.
positivizados. También se le denomina derechos humanos positivizados. El género, derechos humanos. ¿Qué son derechos humanos? ¿No? Son principios o fuentes de las cuales se nutre el ordenamiento jurídico. Cuando estos derechos humanos son materializados en legislación nacional, se les llama que están positivizados. Y usualmente, ¿dónde se les reglamento regula? Usualmente se reglamento regula en la Constitución o en otra norma jurídica nacional. Cuando estos son materializados en derecho nacional, se les denomina derechos fundamentales. Entonces, derechos humanos género, derechos fundamentales especie. Se clasifican de dos modos. Unos derechos fundamentales materiales y los otros derechos fundamentales procesales. Los materiales están ubicados en la Consti, artículos 1, 2 y 3. Y los procesales están ubicados en la Consti, artículo 139, más conocido como el DDP, derecho al debido proceso. Muy bien. Con ustedes hicimos internegar los derechos conexos, la definición y los criterios. Sí. Eso decimos. Claro, hicimos la clasificación de las normas posicionales en tres clases, ¿no es cierto? Normas posicionales escritas, no escritas, normas posicionales generales, especiales y normas posicionales autoaplicativas y programáticas. Cuando hicimos la primera clasificación, normas posicionales escritas y no escritas, ahí fue que hicimos los derechos conexos, ¿no? Tanto la definición como sus dos criterios. ¿Estamos? Muy bien. Bien, vamos a ver acá rápidamente. El artículo 1. El artículo 1 regula al ser humano en su esfera individual. En su esfera individual. ¿Qué derecho tutela? El derecho a la vida. El derecho más importante. Dice el artículo 1, el fin supremo del Estado de la sociedad es proteger a la persona humana. En otras palabras, la única razón de existencia del Estado de la sociedad es proteger al ser humano. Y pareciera que el artículo 1 fue un derecho absoluto. Muy bien. Pero recuerden ustedes que no es así. No es un derecho absoluto. No les demos nada al artículo 1 para ser derecho absoluto. Pero no lo es porque por ahí tienes el artículo 140 que contempla la pena de entonces no es un derecho absoluto. Por eso cuando ustedes interpreten, jamás deben interpretar de manera, un artículo de manera aislada. Siempre tienen que aplicar la sistemática o concordancia. Hay dos reglas de oro para la interpretación jurídica. En otras palabras, para interpretar el derecho de modo válido, tú tienes que usar como mínimo estos dos. Tienes que hacer estos dos pasos o métodos. El primero, quiero interpretar el artículo 1. ¿Cómo llego a conocer lo que regula el artículo 1? ¿Qué actividad lógico-jurídico realizo? ¿Qué actividad lógica realizo? ¿Qué? ¿Qué hago? Sí, pero ¿cómo tengo esa? ¿Qué hago? ¿Qué actividad lógica? ¿Racional? ¿Cuál crees tú que no hace comer? ¿Cuál? Leer. ¿Cuál? Leer. Leer, ¿por cierto? Es el primer actividad lógico racional que hace leer ese artículo. Ya leer estás aplicando el método de interpretación jurídico literal. Entonces, todas las normas jurídicas se interpretan porque si no, ¿cómo está ese sentido? Tienes que. Sin embargo, algunos manuales de derecho, de introducción al derecho, pésimos, errados, no lo hacen errados de malo, sino que están hace ya más de un siglo con esta mentalidad. Hay un principio romano que es el causante de todo este error, que dice lo siguiente: solo se interpreta la norma jurídica
jurídica oscura. Por lo tanto, no toda norma jurídica se interpreta. Una interpretación contrario sensu de ese principio es que, por lo tanto, no toda norma jurídica se interpreta. ¿Se dan cuenta cómo se utiliza el criterio de interpretación contrario sensu? Lo opuesto. ¿La pararon? Lo repito. ¿La pararon? No sean tan pasivos, ya acaba el ciclo de ustedes ya se van a la cancha. Hay un principio romano que dice lo siguiente: solo se interpreta la norma jurídica oscura. Este es el principio romano. Solo se interpreta la norma jurídica oscura. Muy bien. Si tú aplicas el criterio o el método de interpretación contrario sensu, es decir, de esta afirmación que se toma como válida, tú puedes extraer otra afirmación invirtiéndola. Solo se interpreta la norma jurídica oscura. Por lo tanto, aplícale un criterio contrario sensu, o sea, de esta frase, de esta idea lógica, invirtiéndola, extraes también otra premisa. Esta es la primera premisa. Si la aplicas con el criterio contrario sensu, solo se interpreta la norma jurídica oscura. Por lo tanto, no toda norma jurídica se deduce esta segunda premisa. ¿Se deduce de esto o no? No es la idea contraria, no es consecuencia de esto, es lo opuesto. Eso es el uso del contrario sensu. Esto está todo en Marcial Rubio. Le dije que saquen fotocopia, ¿no? Sí. Ese libro de Marcial Rubio, Curso de Derecho, no es un chacay de América. Eso tiene que ganarlo más pronto ya. Un mes, 6 meses, un año si quieres. Pero tienes que dominarlo, porque si tú pretendes titularte abogado, ni siquiera sabes eso bien, ya estás haciendo un daño. Vas a salir a la cancha y te van a agarrar, pero como un chimpán. No tiene ni idea de lo que estás haciendo, ni cómo se aplica el derecho. Ese libro Marcial Rubio es muy bueno, sobre todo el capítulo de interpretación. El corazón de ese libro es el capítulo de método de interpretación jurídica, método de integración jurídica, la ley en el espacio y en el tiempo. Todo esto, Marcial Rubio, a estos 3 temas, Marcial Rubio le llama así: la aplicación del derecho. ¿Ok? Este es el libro de Marcial Rubio. Estos 3 temas están dentro de este capítulo, la aplicación del derecho. Y estos 3 tiene usted que dominarlo muy bien. No perfecto. ¿Por qué? Porque esto se hace, la habilidad se va adquiriendo con el tiempo, poco a poco. No lo vas a aprender en un año ni en 2. Es cuestión ya de irte manejando con la praxis. Pero, al menos conocer la teoría. Al menos conocer la teoría. Estos 3 capítulos háganse un compromiso. Me comprometo en conocer estos 3 capítulos bien en un año. Ya, un año. Bueno, pero acaba el año, domine esos 3 capítulos, pero bien, bien. Y eso te da un nivel, una fortaleza como abogado tremendo. Dice Marcial Rubio que el abogado que maneja los métodos de interpretación tiene ventajas sobre el otro, porque tiene más armas y más criterios, tiene un enfoque más amplio para interpretar la norma. Por lo tanto, tiene ventajas sobre el otro. Miren, algo tan básico, introducción al derecho. Entonces, así es como se usa el contrario sensu. Este principio romano es el causante del problema. Hasta ahora muchos libros de derecho, y muchos abogados, conferencistas dicen, solo seguir este principio. No vamos a poner a ese solo la oscura. Pero es así, pues sí. El artículo 1. ¿Cómo yo llego a saber si esa norma es oscura o no es oscura? ¿Cómo llego a saber si el texto de esa norma es claro o no claro? ¿Qué actividad lógico-racional tengo que realizar? ¿Cuál? ¿No es cierto? Y ahí estoy utilizando ya. Es decir, el medio de interpretación que busca
darle a cada signo lingüístico su valor gramatical. Pero ahí estaríamos interpretando el artículo 1. Estamos en este nivel, ¿no es cierto? El primer paso. Ahí estamos en el primer paso. ¿Estamos? Pero ahí no podremos, ya interpretamos el artículo 1. Perfecto. Método literal. ¿Podemos aplicar el artículo? ¿Sí? ¿No? ¿Podemos aplicarlo ya? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Se puede aplicarlo? Comparar. ¿Por qué? ¿Comparar con qué? ¿Por qué? Si hay alguna norma que realmente pueda interponer algún conflicto entre las normas por medio de interpretación y la. ¿Por medio de qué interpretación? Para ver cuál es la aplicación. En este caso no se dice derecho a la vida. ¿Por medio de qué interpretación? Respecto a la jerarquía constitucional. Cuando hay un conflicto de normas, en este caso que las dos son en el mismo nivel constitucional, usted justamente ha comentado la vez pasada que se aplica, se utiliza el criterio en primer lugar, el derecho fundamental sobre los otros, ¿no? Y en este caso el derecho fundamental, y reconocido además por los tratados, es el derecho a la vida. Ya, ok. Entonces, Pero estamos de acuerdo. Hace falta un segundo medio de interpretación. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sistemático. ¿Fuerte? Sistemático. O concordado. Muy bien. Si tú te quedas con este primer paso de interpretación y aplicas la norma jurídica, error. ¿Por qué? Porque la norma jurídica está aquí. Pero esta pertenece a un todo que se llama y este ordenamiento tiene un marco que son las normas provisionales. Tienes que concordarlo con. Y ya está el segundo paso. El segundo paso es método de interpretación jurídica sistemático o concordado. Solo cuando he llegado a este nivel, ahí ya puedes aplicar. Estos son los dos pasos mínimos para aplicar una norma jurídica. Mínimo. Si no bastase y ya es muy complicado, no puedes encontrar una solución, aplicas un tercer método, que es el método de interpretación jurídica histórica. ¿Cuáles son los antecedentes que se creó la norma, exposición de motivos, todas las actas que te convenzcan a dar luces, cuál fue la coyuntura para cuál se creó la norma? Pero con esto casi siempre basta. Pero los dos. Si explicas uno, error. Muy bien. Y acá lo podemos mostrar, ¿ves? Había que concordarlo. Y de aquí, si tú te quedas a este nivel, el artículo 1 pareciera que el artículo 1 es una regla absoluta, es una regla general, es una regla absoluta. Es decir, no admite excepciones, ¿cierto? Pero luego que tú la concuerdas o contrastas, llegas a la conclusión que el artículo 1 es regla general y el 140 viene a ser la excepción. ¿Ves? ¿Qué diferencia de interpretaciones llevas? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Muy bien. Entonces, estas reglas también se aplican en posicional. Esta es teoría que es marcial, ciclo 1 de derecho aplicado a la teoría posicional. Muy bien. El artículo 2 protege al ser humano en su esfera colectiva en contacto con los demás. Por eso es el artículo más extenso: derecho de contratar, libre competencia, libertad de mercado, derecho de propiedad, libertad de expresión, laborales, políticos, no es esto. En ambos, 1 y 2 hay un repertorio de derechos que luego son reglamentados por las leyes. El artículo 3 ya sabemos, es foco, es hueco. Son los derechos conexos. Y es muy importante porque la tendencia moderna es a proteger al ser humano a través de los derechos funcionales no escritos. Porque como la sociedad avanza tan rápidamente, los derechos conexos es una maravilla, es una técnica legislativa que protege a la persona a través de derechos funcionales no escritos. Porque parece tener definición y tiene objeción. Pero hay acá derechos fundamentales. Estos son los derechos fundamentales materiales. También tenemos procesales que se van a presentar
al interior de un proceso o para acceder a la tutela jurisdiccional. Y ahí tenemos el 139, el DDP. Todos pongan el DDP 139 y ahí hay 22 incisos. Ahí hay 22 incisos. Vimos con ustedes una alegada 22 incisos. Con ustedes necesitamos las reglas de oro para interpretar hechos fundamentales. ¿No? Pongan ahí, reglas de oro para interpretar hechos fundamentales. Constitución, Uno, usen la abreviatura ya. Derechos fundamentales, está la abreviatura. DDFF. Los DDFF tienen una protección especial en el ordenamiento jurídico. Ordenamiento jurídico, O mayúscula, J mayúscula. Los DDFF, los derechos fundamentales, tienen una protección especial en el ordenamiento jurídico. 2, regla 2. Por ello, todo listado o enumeración de derechos fundamentales debe entenderse que son enunciativos, entre paréntesis, a manera de ejemplo. Son enunciativos, entre paréntesis, a manera de ejemplo. Punto seguido. Aquí se aplica una interpretación extensiva. Aquí se aplica una interpretación extensiva. Entre paréntesis abierta. Regla 3. Aún cuando el artículo no señale, que un determinado listado de derechos fundamentales es abierto, este debe entenderse así. Aún cuando el artículo no señale que un determinado artículo enuncie un listado de derechos fundamentales es abierto, este debe interpretarse así. Aún cuando un determinado artículo que contenga un listado de derechos fundamentales no señale que este es abierto, este debe entenderse así. Punto seguido, ejemplo, conste artículo 139. Muy bien, léase, 139, señorita. Léase. Toque. Principios de la función jurisdiccional. Muy bien. Y ahí van a ver ustedes que hay 22 incisos. Obsérvenlo, hay 22 incisos. Son principios y derechos de la función jurisdiccional. Perfecto. Ahí aprovecha para poner como sumida derecho al debido proceso. Ahí está el artículo. El 139, póngale como sumida garantías procesales de rango constitucional. ¿Qué contiene el 139? Contiene las garantías procesales de rango constitucional. En doctrina, ¿cómo se les conoce? DDP, derecho al debido proceso. ¿Qué es el derecho al debido proceso? Las garantías procesales de rango constitucional. Es el DDP, que luego está reglamentado en diversas leyes. Todos los códigos y leyes ordinarias reglamentan ese derecho matriz que está en la Constitución. Muy bien. Observen, hay una relación de garantías procesales. Observen. Varios incisos. Cada inciso es un caso. Hay 22. Pero un momentito, no sé, el último inciso dice por casualidad, yo otro que la ley señala. ¿Le hace qué dice el último inciso? 22. El
relación abierta, enunciativa o cerrada, taxativa. Pero ¿por qué si el inciso 22 dice que, acaso dice yo procuraré señales? ¿Qué dice el último inciso de siempre de que el régimen penitenciario tiene por ¿por qué concluye que esa relación de gente es abierta? ¿Acaso el último inciso dice yo procuraré señales u otros derechos análogos? Y Los entonces señales concluye que en es el abierto. determinado listado es abierto. ¿Se da cuenta? Es cerrado, ¿bien? Cerrado según su redacción. Pero ahora véase la regla que se modifica. No te dije. Debe interpretarse como abierto. Aun cuando el artículo no No te estoy señale que diciendo. un determinado listado de derechos fundamentales es abierto, este debe interpretarse así. Entonces, el 139, tú lo ves, es un listado cerrado, ¿no es cierto? Pero como versa sobre, debe, a pesar que no dice literalmente, debe considerarse que es un listado enunciativo, a manera de ejemplo. Les pongan en el 139, arribita, listado enunciativo o relación enunciativa. Por eso es importante la interpretación, ¿te das cuenta? Porque literalmente te puede inducir a error. Muy bien, le voy a presentar al inciso 23, creado por sentencia del TC del año 2005, de un proceso de habeas corpus. ¿Cuál es el inciso 23? El derecho al plazo raso nada. Al plazo, ¿qué significa? Que, y el caso, el ejemplo, el caso es de Chacón, lo tienen encerrado más de 7 años y el proceso, ¿qué pasa si viene el camino? Tiene para ese tiempo procesado. El proceso suyo ha sido algo complejo. Lo normal es que lo juzguen en 2 años. Como es complejo, 3. Ya, peor de los casos, ya 4. Ya. Tiene 7 años, 6 años, más de 6 años preso. Y si al final el rey inocente, ¿quién le paga todo ese tiempo a él? Si al final le condena 3 años, ¿quién le devuelve los años de más? ¿Qué significa? Así como el Estado tiene el derecho de juzgar a una persona, de meterla presa, también el Estado tiene deberes en la función jurisdiccional. ¿Cuál es? De juzgar a una persona dentro de los plazos previstos en la ley. Porque si no, de una detención legal pasa a convertirse a una detención arbitraria. Por eso ese ha sentido su habeas corpus. Y este es el inciso 23. ¿Ves? No está acá, pero la sociedad ve necesario crear derechos fundamentales. ¿Esto por qué? Esto es gracias a eso. Gracias a esta magnífica técnica de derechos conexos. ¿Te das cuenta? Muy bien. Cuando decimos derecho conejo, ¿entendemos este qué? Muy bien. Entonces, vamos rápidamente acá. Aquí. Derecho de posesión. Derecho de impugnación de acuerdos societarios. Esos dos. Lo primero que tenemos que verificar si el derecho afectado tiene rango 11. Juancito le alquila a Pedro su casa por 1 año. Vence el año, contrato de arrendamiento no sale y le manda carta notarial para que salga. No sale. Entonces, de los procesos, el más común es el amparo, que protege todos los derechos de la posesión, menos libertad individual o el habeas corpus. El amparo protege la propiedad, por eso es muy usado la propiedad, porque protege la propiedad. Juancito podrá interponer una demanda de amparo para pedirle a ese inquilino que se ocupe de su inmueble y, según él, dice que el derecho de posesión está protegido por la Constitución. ¿Será cierto? Entonces, lo que hay que analizar es este derecho, ¿qué rango tiene la pirámide Kelsen? Ahí tenemos 3 grupos de normas jurídicas. Cada norma jurídica determina un derecho.
¿Qué rango de derecho es este y en qué cuerpo normativo está regulado? ¿Qué derecho ser? De la sección de la primera intención. Normas infrarlegales. Normas infrarlegales. No, No, legales. con rango de ley. Legales ordinarios. Legales. Norma legal. Derecho legal. ¿Y en qué cuerpo normativo está? Código civil. Claro. Para mí, la vía adecuada, como es derecho legal, es el CPC, proceso de salón. Acá. Tenemos 4 socios. Esto conforma una sociedad anónima comercial. A se va de viaje. Muy bien, el extranjero. Una semana. Y en ese interín, los 3 pillines hacen acuerdos societarios y modifican el estatuto. O sea, cuando llega, se da cuenta que estos han hecho modificación del estatuto, pero de manera ilegal. Y esos acuerdos los perjudican. A quiere, por lo tanto, antes de que ellos apropien de la empresa, una solución procesal rápida y por eso se pone demanda de amparo, señalando como fundamento o pretensión la de derecho de impugnación de acuerdos societarios. Procederá de la pregunta: ¿este derecho es un derecho constitucional o de qué rango? ¿Y en qué cuerpo normativo está? Si ustedes han hecho su tarea, debería estar en los artículos 1, 2 y 3. Esta opción más fácil, pues hay que manejarlos bien. 1, 2 y 3, no puedes olvidar. Siguiente guía. El Estado protege la libertad. ¿Qué derecho es? La libertad de empresa ¿Qué derecho es la primera iglesia? es una ley. La primera Derecho iglesia regulado por el Código Civil. Derecho común. común, pero hay 2 tipos. Primera iglesia, ¿qué derecho es? Ahí tienen 3 categorías. ¿Cuál es? ¿Cuál? Derechos de la persona. ¿Qué derecho es? Sin delegar, ¿qué derecho es? Primera iglesia. Ya, a ver. ¿Un derecho común? Común hay 2 clases. Un derecho común. Para mí se encuentra en una norma de ley. Para mí esto se encontraría en la ley ¿Cuál? general para mí esto se encontraría en una norma de ley, que sería la ley general de sociedad. Tienes que les he enseñado 3 clases de normas jurídicas. ¿Cuál es? Pues usan, hablan en lenguaje técnico, hablan como chino en la esquina ustedes. No se les entiende. La voz tiene que ser técnico, ¿para qué les enseño vocabulario técnico? Díganme qué clase de normas. ¿Cuál es, señorita? Norma legal. Me parece que es la legal. Norma legal, por supuesto, es un derecho legal. Y muy bien, ¿en qué cuerpo normativo está del otro lado social anónimo? La ley general de sociedad. Perfecto, muy bien. Este es un derecho legal, ¿no? Y está regulado este procedimiento de la LGS. Por eso el amparo no procede. Al ser una norma legal, tienes que usar este. ¿Qué? No entiendo, parece. Tienes que repasar. ¿Para qué le enseño el vocabulario? Muy bien. Imaginemos que ya identificaste que el derecho afectado tiene rango consta. Ahora lo que tienes que ver, modificar, hay alguna corrección en su separada. Segundo, léase la segunda resumida, 2, por supuesto. Verificación del derecho, verificación de afectado el derecho constitucional. Ya, corrige. Verificación y afectación del derecho. Verificación de afectación del derecho constitucional. Pero ahora lo que tienes que ver es si realmente el derecho consti está afectado o no. Porque puede que no esté afectado, entonces no procede. Y para ello vas a hacer uso de la teoría, de esa teoría de la elección de los derechos consti. Entonces vas a hacer uso de la teoría de elección de derechos consti. Muy bien. Y esta teoría es la siguiente.
Síganme que es como una historia, luego lo comento. Ahora lo que queremos saber es si identificar, determinar si el derecho conste está realmente afectado o lesionado. Síganme como una historia. Mira, vamos a desarrollar la teoría de la lesión. Muy útil. Los peces, mira, proceden ante afectación de los derechos conste. Los peces proceden ante afectación de los derechos. Presta atención acá luego, no vuelvo a repetir. Ante afectación. Esta afectación puede ser de dos modos. Puede ser por amenaza o violación. Entonces, a partir de ahora, ustedes van a referirse así. Los derechos conste pueden ser lesionados o afectados. Ya no vamos a usar el término violación, porque la violación es un tipo de afectación. Entonces, ya no sean técnicos, no son chinos en el esquina. Los derechos conste pueden ser afectados o lesionados, de dos modos: amenaza y violación. La amenaza viene a ser un perjuicio futuro. La amenaza, la violación, un perjuicio, ¿qué cosa? Actual. Pero la doctrina, para que no quede muy vago la amenaza, ha establecido que debe cumplir dos requisitos obligatorios. La primera es que sea inminente. Y la segunda es que sea cierta. Los dos requisitos tienen que presentarse de modo simultáneo, concomitante, por eso está el I inclusive. Inminente, no, inminente significa breve. Por lo tanto, inminente no significa breve. ¿Qué plazo? Una semana, 15 días, depende del juez. El juez tiene muchas facultades discrecionales. Cierta significa que sea posible física y jurídica. Muy bien. Ahora, esta amenaza o violación puede materializarse de dos modos: por acción u omisión. La acción dentro del campo de las obligaciones es una obligación de dar o ser, y aquí es de no. Muy bien. Ahora, los agresores pueden ser de tres tipos. Los agresores pueden ser de tres tipos. El primero es el funcionario público. El segundo, la autoridad pública. Y el tercero, en particular. ¿Qué relación hay entre este y este? Este es el género, este es la especie. Toda autoridad pública es funcionario público, pero no todo funcionario es autoridad pública. ¿Por qué? Porque estos son elegidos por sufragio universal. Los congresistas, gobierno regional, representantes, municipio, alcaldes. En cambio, estos son los de carrera. ¿Qué tienen de común ambos? Ambos son servidores del Estado. La responsabilidad es igual para ellos. Simplemente el modo como acceden al cargo es la diferencia. Por eso el nombre dice. Y por último, ¿cuál es el fin de los PCE? ¿Para qué tanto aprendes estas reglas? ¿Para qué
es un fin ¿qué fines? ¿Para qué tanto aprenderme los PC? ¿Qué gano? El fin de los PC es un fin restitutivo. El fin de los PC es un restitutivo. ¿Qué significa? Mira, la única razón práctica para tramitar un PC es este. ¿Qué significa? Una vez que después te declare una sentencia fundada, ¿qué efecto jurídico tiene esa sentencia? Fin restitutivo. ¿Qué significa? Que los hechos retrocedan hasta, repito, ¿qué significa el fin restitutivo? Que una vez obtenida la sentencia fundada del PC, que los hechos retrocedan, se retrotraigan hasta antes de la afectación del derecho constitucional. Esa es la única razón práctica y el único objetivo de tramitar un PC. Manito, y si quiere una indemnización, como en los PC, artículo 9, hay ausencia, etapa probatoria, y para determinar una indemnización hay que probar el monto de los daños, el quantum del daño. Por eso, si quieres tú daños y perjuicios, tienes que ir a un proceso ordinario, porque ahí hay etapa probatoria para determinar el monto de los daños. Por eso nunca se pide. Este es sumarísimo, rápido, por eso es una etapa probatoria. ¿Ok? Entonces, si quieres probar los daños, es en vía ordinaria, porque hay una probatoria para determinar el monto de los daños. Entonces, ese es el objetivo, que los hechos regresen. Muy bien. Copien. Rápido, tenemos luego la página. La tercera regla dice la teoría
Titularidad indubitable del derecho constitucional afectado. ¿Qué significa? Ya cumplí las dos primeras. Soy titular del derecho afectado, que tiene rango constitucional. Pero, una vez que ya determinaste que el derecho afectado tiene rango constitucional y que efectivamente ha sido lesionado, ahora lo que hay que determinar, y tú tienes que demostrar después, es que tú eres el titular de ese derecho constitucional afectado. Tres premisas. Titularidad indubitable, que no quepa duda. Los peces no tienen estado probatorio. Ya lo saben ustedes por el artículo. ¿Qué artículo? ¿Qué artículo? 9. 9. Muy bien. Por lo tanto, solo se admiten los documentos como medio probatorio. Nada más, solo documentos. Consecuencia de ello, premisa 3, la titularidad indubitable del derecho constitucional afectado solo debe probarse con documentos. Papelito manda, nada más, por ejemplo, con testigo, inspección judicial, los otros medios probatorios del CPC que han descartado, que son 5. Solamente vale. El que mide los 5 medios probatorios del CPC le doy un punto en horario. A ver, el que mide los 5 medios probatorios del CPC le doy un punto en horario. Pericia. A ver, pero sin fallar. Bueno, ya. Primero, pericia, inspección judicial, declaración de... No, testigos. no, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Le doy un segundo más. Sea técnico, no puede no haber coche en la esquina. Ya sabes. En la ley. Y ahora sí, pericia. La pericia, la inspección judicial, la declaración testimonial, exhibición y reconocimiento de documentos y... Sí, Medios probatorios, sí. La declaración de parte también. Ya, le falta uno. Documentos de exhibición. Documentos. Reconocimiento es una parte, una especie dentro del rubro, que es documento. Una es una especie de género. Repite nuevamente. La pericia, la inspección judicial, la declaración de parte, los documentos y la declaración testimonial. Muy bien, declaración de hacer. Bueno, entonces, de esos 5 medios probatorios, el único medio probatorio que las partes pueden usar en un PC, ¿cuál es? Nada más. Por eso, litigar el PC es más complicado. Porque tienes que todo tu medio probatorio reducirlo a papelito, más complicado. Porque hay una preparación especial de litigante del PC. No es como proceso ordinario. Por eso acá tiene un título especial de abogado y con mayor formación. Muy bien, gracias. Tienes un punto, gracias por aquí. Consecuencia del fin institutivo, miren, acá pizarra, podemos extraer 2 reglas procesales muy importantes. Escuchen. 2 reglas procesales muy importantes, que nos van a servir como brújula para saber cuándo procede una demanda PC. Muy importante. Ahí está la primera regla. Los PC proceden cuando el daño al derecho consti afectado es reparable. Claro. Solamente procede la demanda PC cuando el daño es reparable. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir el fin restitutivo. Claro. Pero hasta ahí está clarito. Muy bien. La segunda, lo opuesto, contrario sensu. Los PC no proceden cuando el daño al derecho afectado no es reparable. Y en ese caso, ¿qué hago? En dicho caso, solo procede la demanda por indemnización de daños y perjuicios en la vía ordinaria. ¿Por qué en la vía ordinaria? Porque aquí hay etapa probatoria que es necesaria